Buenos días a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal del mercado Forex para esta semana. Vamos a analizar un poco las oportunidades que trae el mercado esta semana y cómo han estado avanzando las observaciones que tenemos desde semanas anteriores. Antes de comenzar, como siempre, invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que entren a nuestro canal de Telegram, muy importante. Hemos estado compartiendo mucha información muy valiosa, muchas oportunidades de inversión que realmente han estado funcionando bastante bien. Y que pueden encontrarla en nuestro canal de Telegram. Cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, sugerencia, lo que nos quieran dejar, lo pueden dejar en los comentarios en la casilla de abajo. Y si no se han suscrito a este canal, por favor denle un like y denle clic al botoncito de abajo de suscribir. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para poder llegar un poco cada vez más a más gente. Así que, señores, como siempre, vamos a empezar, como siempre les menciono, vamos a empezar hablando del tema fundamental, de las noticias que nos esperan para esta semana. Como siempre, nuevamente vamos a hablar del tema puntual de las noticias que tenemos para esta semana. Vamos a utilizar la plataforma de Investing como solemos hacerlo de manera habitual. Vamos a poner esto por aquí y vamos a empezar. Ayer tuvimos algunos movimientos, nada muy fuerte, nada muy grave, salvo el tema de las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, que tuvieron un desempeño bastante más malo de lo esperado. El mercado esperaba tener 800,000 viviendas nuevas en venta, es decir, haber vendido 800,000 viviendas nuevas, pero el dato salió en 676,000. Nuevamente, todo este tipo de situaciones que tienen que ver con las demandas de bienes durables hablan específicamente de cuál es el clima que entiende o cree que hay el consumidor frente a su economía. Eso es muy interesante. Recuerden que estamos pendientes del avance o de la evolución de la inflación en el mercado americano, porque eso va a determinar muchas cosas dentro de lo que podemos esperar para ahora y dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses en el desarrollo de los mercados internacionales. Para el día de hoy, nuevamente, protagonista del día es el mercado americano. Tenemos la venta de bienes durables, de bienes, digamos, que pretenden ser de largo plazo, que esperemos, vamos a ver qué tal se da, qué tal funciona. Espera el mercado que pasemos de un 0.3% a un 0.8%, pero con la salida ayer de este dato de la vivienda nueva vendida, pues podemos anticipar un poco que va a haber algo. Todavía no sabemos cuánto, pero algo de crecimiento o de caída en ese movimiento. El resto de la jornada bastante tranquila, bastante calmada. Tenemos confianza del consumidor en Estados Unidos también. Entonces, el protagonista del día va a ser el mercado americano. Vamos a aplicarle hasta unos filtros para que no nos muestre tanta historia. No queremos ponernos a leer ahora 70 situaciones. Y vamos a esta semana. Entonces, el día lunes tuvimos clima de inversión del mercado alemán importante. No hubo mucha reacción de parte del mercado con este dato, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que venimos de la semana anterior de haber recibido, en teoría, muy buenas noticias de parte de la del Banco Central Europeo, cosa que es muy importante porque el mercado lo asumió con buenos ojos. Entonces veremos qué tanto le dura ese momentum al euro o no en el largo plazo. Para el día de mañana, miércoles, vamos a tener IPC de Australia, por lo menos el comparado del segundo trimestre. Vamos a tener IPC de Canadá, vamos a tener inventarios de crudo en Estados Unidos y vamos a tener un statement, una declaración o un discurso, una manifestación de la Reserva Federal estadounidense en términos de política monetaria. Mañana tenemos tasa de interés de la Reserva Federal y tenemos una conferencia de prensa que va a ser muy importante. ¿Por qué esto es importante? Porque esto o nos reafirma lo que ya venimos esperando o da pasos hacia atrás frente al avance eventual de la evolución económica. ¿Qué es lo que espera el mercado? Que continuemos avanzando en la posibilidad de empezar a recortar eventualmente las políticas, digamos, de expansionismo económico que ha estado desarrollando la Reserva Federal. ¿Puede pasar? Sí. ¿Va a pasar pronto? Complicado. Todo va a depender del avance de la inflación.
¿Por qué? Porque el mayor miedo que puede tener la Reserva Federal en este momento es que la inflación se salga de control. Si eso no sucede y la inflación, digamos, se mantiene en un ritmo, en un nivel normal, no tendríamos por qué ver realmente cambios estructurales en la política económica de la Reserva Federal, así que tenerlo muy en cuenta. Para el día jueves tenemos cambio en el empleo alemán, muy importante para Europa, y digamos que las peticiones por auxilios de desempleo en el mercado americano. Muy importante nuevamente por términos de inflación. Y el día viernes vamos a terminar la semana con datos bastante interesantes del crecimiento del Producto Interno Bruto alemán con respecto al segundo trimestre del año anterior, que tuvimos una contracción producto del tema de la pandemia, y el índice de precios al consumidor en Europa, muy importante, y Producto Interno Bruto de Canadá. Cada una de estas cosas interesante, importante por ir poniéndole cuidado. PMI de manufactura el día sábado de China, tenerlo en cuenta para las personas que dejan abiertas posiciones de viernes a lunes. Vamos a entrar ahora a ver el tema técnico, vamos a ver un poco el tema gráfico. Voy a bajar esto por aquí y vamos a empezar en el mismo orden que lo dejamos. Tengan en cuenta lo siguiente. Es muy importante entender los escenarios en los que estamos y las zonas del precio en las que queremos entrar a comprar o a vender. Eso no quiere decir que el análisis macroeconómico que acabamos de hacer muy por encima, por supuesto, esto hay 20 factores externos que hay que seguir analizando y continuar teniendo en cuenta, cambie nuestra perspectiva, pero sí tenemos que tenerla en cuenta a la hora de querer tomar posiciones que van a durar abiertas un par de días. Imaginemos, si vamos a tomar una posición de apertura de mercado en contra del dólar americano, hay que tener en cuenta que mañana tenemos decisiones de tasa de interés del mercado americano. Si tenemos por alguna razón un movimiento agresivo al alza o a la baja, pues puede terminar moviendo nuestra posición al alza o a la baja. Australiano CAD es una posición que tuvimos la semana anterior, muy atractiva, muy interesante. Les dije que el precio ya termina explotando a la baja y el precio termina explotando a la baja. Ojalá todas nos salieran así, ojalá todas fueran así de sencillas, pero no es así, no funciona así. Miren que aquí el precio logra romper este mínimo anterior, logra cerrar por debajo de ese mínimo, y aquí lo único que podemos hacer es esperar un retroceso para continuar vendiendo. Sin embargo, el precio no parece tener muchas ganas de retroceder, por lo tanto, pues digamos que dejamos de hacerle, vamos a eliminar esto de aquí para poder hacer una observación mejor. Eso es. Dejamos de hacerle el seguimiento hasta que el precio venga a buscarnos esa corrección. Por ahora entonces no tenemos absolutamente nada. El dólar australiano versus el franco suizo, la misma situación, no tenemos corrección, no nos sirve para nada. Australiano yen, miren dónde lo estábamos esperando el precio, en el 82 cerrado aproximadamente. Esto que está aquí en esta linecita amarilla es una alerta que había puesto, una alarma que le pone uno a TradingView para que te avise cuando el precio está entrando en esa zona para poder buscar algún tipo de entrada. El precio termina explotando a la baja y nos deja por fuera. ¿Podemos hacer algo? No, quitamos esta alarma y dejamos que el precio continúe su movimiento. A ver si todavía el precio es capaz de continuar subiendo o no. Dólar australiano sobre el dólar neozelandés, posición bastante analizada ya en el canal, ya lo hemos mirado varias veces. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues venir a buscar esta posición a ver si el precio es capaz o no de venir a corregirse. ¿Por qué? Porque aquí el precio ya nos ha mostrado que tiene un bajo más bajo, que es capaz de cerrar por debajo del bajo anterior, y en este último movimiento de rompimiento vamos a ver si el precio viene o no a buscar su movimiento de caída. Vamos a hacer esto aquí, vamos a quitar esta línea anterior de tendencia, ya no nos sirve. Y esta la vamos a alargar un poco, este Fibonacci. Muy bien. ¿Qué necesitamos que suceda? Virtualmente hablando, que el precio haga desde aquí, desde donde está en este momento, más o menos esto hasta aquí, que aquí nos dé un cambio de estructura y que sea capaz de hacer un bajo más bajo para volver a caer. Esa es la intención, pero esperemos a ver si el precio es capaz o no de ir a buscar esa zona del precio para poder caer. Es así de sencillo. Dólar australiano sobre el dólar americano. Miren, lo mismo que nos pasó con el dólar yen.
Estábamos esperándolo aquí en esta zona, en estos niveles del 78, y el precio no es capaz de venir hasta acá, se queda pegado y parece ser que empieza a caer nuevamente. El tema del Bitcoin no lo vamos a hablar por ahora. El euro australiano, precio bastante interesante, también lo analizamos la semana anterior. Si quieren hacer un seguimiento más juicioso, digámoslo así, más detallado de lo que va sucediendo en el día a día, del tema del gráfico, vayan a ver los videos de análisis semanal de las semanas anteriores, porque van a ir viendo cómo esto va evolucionando, cómo hacemos un análisis de lo que ha pasado con esto y lo que va a terminar pasando después. Por ejemplo, el análisis de la semana anterior fue un poco más largo de lo que va a ser este, pero fue un análisis muy detallado, de paso a paso, cómo hacemos el análisis, donde le damos clic a la herramienta y cómo vamos a abrir la posición, cómo abrimos una operación, dónde la dejamos correr, dónde ponemos la orden, dónde no. Todo ese tipo de datos los pueden ver en nuestro análisis anterior. Estos que están marcados en azul son posiciones que yo tengo abiertas y que están corriendo ya por ahora todas bastante bien, todas con buenas posibilidades. También hicimos los análisis de estas posiciones en las semanas anteriores. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Un movimiento, un alto más alto, el precio hace un retroceso, se queda aquí en esta zona que es como un order block del marco diario, y en ese precio del 1.48 más o menos, que es como el precio cerrado que hay más cercano de esa zona, el precio tiende a girarse. Entonces la posición por ahora va bastante bien. La hipótesis es que venga a buscar estos niveles de aquí arriba y esperar a ver cómo se desarrolla. Para las personas nuevamente que no nos siguen en Telegram, este es nuestro canal de Telegram, así se ve por dentro. Entonces estos son el tipo de cosas que compartimos en el día a día, cuáles son el tipo de operaciones que vamos abriendo, cuáles son por lo menos nuestras hipótesis en la operativa, cómo se van generando y cuáles son las posibilidades que tenemos de abrir. Ayer les comenté que tenía varias operaciones por aquí, tenía abiertas el EuroCAD y el CAD-Yen. Ayer en el transcurso del día se abrieron el Libra Dólar y el Libra Franco. Entonces vayan a seguir nuestro canal de Telegram, se los dejo en la parte de abajo en el enlace para que puedan estar más pendientes del día a día de este tipo de operativa. Entonces, voy a poner esto por aquí y continuamos. El tema del euro franco, ¿tenemos retroceso o no tenemos retroceso? ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Continuamos nuestro ejercicio. El euro libra tiene una posición bastante parecida al tema del EuroCAD, del euro versus el dólar canadiense. Una posición que viene de una línea de tendencia bajista que es rota al alza, nos hace un alto más alto, el precio viene a buscar corrección y por ahora está, parece ser, queriendo reaccionar en esos niveles de los 0.85-400, pero hay que esperar si el precio es capaz de empezar el movimiento alcista en un cambio de estructura en el marco más pequeño. Lo ha intentado ya en dos ocasiones, aquí en una vez, aquí en otra vez, pero miren que esos altos son más bajos cada vez más. Vamos a crear aquí una línea de tendencia marco menor y a ver si es capaz de romperla, de quebrarla al alza o no. El euro yen no alcanza a llegar a nuestro precio de entrada. Nuestro precio de entrada era este nivel de aquí, el 1.30.500, compartido a través del canal de Telegram. El precio viene hasta estos niveles de los 1.30.300, 1.30.400 y se dispara a la baja. Por ahora no ha roto estos mínimos en los marcos menores. Podría ser que vaya a buscar nuevamente. Miren, este mínimo en el marco menor debería ser roto a la baja. Debería cerrar por debajo de esta vela, pero no lo ha hecho. Entonces, tenerlo en cuenta porque aquí también intentó romper. De hecho, aquí cambió la estructura rompiendo esto a la baja, pero la línea de tendencia continuaba siendo a favor del movimiento alcista. Entonces veremos si es que es capaz o no de terminar de llegar a esa zona o si ya definitivamente empezó su movimiento bajista. ¿Cómo sabemos cuando eso ya empezó el movimiento bajista? Cuando esta vela cierre por debajo de este mínimo anterior. El eurodólar terminó enredándose bastante, terminó, digamos, metiéndose en una especie de apretón que ya no nos parece interesante, básicamente porque las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 velas del marco diario, lo cual significa medio mes, el precio no ha sido capaz de cerrar por debajo de estos niveles. Si se dan cuenta, es decir, lo intenta y lo devuelven, lo intenta y lo devuelven, lo intenta, lo devuelven, lo intenta, lo devuelven, lo intenta, lo devuelven, y ha estado ahí pegado.
¿Puede terminar explotando a la baja? Puede ser, pero realmente pareciera cuando hay un movimiento de acumulación que termina explotando incluso al alza y que termina rompiendo esta línea de tendencia bajista que se ha estado formando en esta zona. Eso sumado a dos cosas. La primera, tener en cuenta que el EuroCAD y el Eurolibra están, pareciera ser, en una intención de movimiento alcista. Y segundo, que hay varios dólares, es decir, dólar franco, dólar yen, que tienen o parecen tener una tendencia de movimiento bajista, que parece que quieren empezar un movimiento bajista. Puede ser que termine rompiendo en cualquiera de los dos sentidos. Lo importante es que realmente no tenemos nada que hacer con el mercado porque no tenemos una dirección clara, contundente. No tenemos un bajo más bajo contundente, no tenemos un alto más alto contundente. ¿Qué nos queda hacer? Esperar. Nada más que eso. Euro neozelandés. Miren cómo el precio viene a tocarnos este alto, viene nuevamente a buscar el 78.6, es decir, quiero que vean es el movimiento, cómo se ejecuta la estructura. Viene hasta alto de aquí, viene a buscarnos este 78, de hecho viene hasta el 91 y vuelve y se dispara y viene a tocar otra vez el mismo alto. Y aquí pareciera que venía a buscar una corrección en estos niveles entre el 61 y el 78 y efectivamente se queda ahí y por ahora vamos aquí. Si ven la estructura cómo empieza a manifestarse, ¿cuál es el problema? Que estos dos altos de aquí, que tengo esta herramienta activa del imán, estos dos altos de aquí no son más altos que este alto de aquí. Entonces, pareciera ser que está perdiendo la fuerza en el movimiento al alza, pero en cuanto a tendencia, el movimiento sigue siendo alcista. Es decir, esta tendencia continúa siendo alcista. Entonces, seguimos buscando movimientos alcistas, pero tener en cuenta este último techo, porque podríamos tener algún tipo de corrección que no nos guste, que no nos agrade, y eso pues es importante mantenerlo a la vista. Vale, vamos a continuar en el Libra con el dólar australiano. El precio no viene a buscarnos corrección. Estamos esperando que el precio viniera hasta este nivel. Miren cómo teníamos la alerta aquí puesta, pero el precio no logra venir hasta allá abajo. De hecho, continúa subiendo y lo único que podemos hacer es venir al Fibonacci siguiente, que sería este punto al alza, y buscar cuando nos dé una vela roja cuál va a ser el punto próximo de giro en el movimiento, a ver cuándo ha terminado ese movimiento al alza o no. En el Libra CAD algo bastante parecido. Estamos esperando el precio mucho más abajo, cercano a los 0.71 cerrados, incluso 1.71 cerrados, pero el precio no logra hacer. En el caso del dólar canadiense versus el yen japonés, posiciones que teníamos abiertas, miren cómo va funcionando de bien la posición. Lo compartí la semana anterior, se lo comenté, les dije, el precio pueden ir a buscar esas zonas, porque nuevamente lo mismo, es exactamente el mismo ejercicio. Un bajo más bajo, el precio viene a estos niveles y cuando llega al 88 cerrado el precio reacciona a la baja. Por ahora vamos muy bien. Cuando llega esta línea amarilla vamos a hacer un break even, que es asegurar nuestra utilidad, es decir, poner este stop en cero y esperamos que el precio termine de hacer su movimiento. El Libra Franco, la misma historia. Vinimos hasta este nivel, miren cómo aquí el precio termina ejecutándose en esta zona y por ahora el precio va con buena utilidad. Esperemos a ver qué termina de pasar en el resto del día. El precio va muy bien. Otra vez cuando lleguemos a este nivel vamos a asegurar la operación. Libra Yen no alcanza a llegar a nuestro precio de entrada. Nuestro precio de entrada era este de aquí, donde está el 1.52800, sí. Era nuestra zona de entrada, pero miren que el precio reacciona a la baja antes de llegar a esos niveles. Alcanza a entrar al order block, alcanza a tocar el 78.6 y reacciona a la baja. ¿Qué podemos hacer? Nada, nos quedamos por fuera y ya está, señores, no pasa nada. Hay que empezar un poquito a pensar que cuando nos quedamos por fuera de las operaciones no necesariamente es malo eso. Las cosas son lo que son y funcionan como funcionan y no podemos hacer nada más que eso, hacer lo que el precio nos permite hacer. Estaba revisando porque tenía otra operación. Vale, es el Libra versus el dólar americano, que lo tenemos abierto también por aquí. Muy bien. El Libra versus el dólar neozelandés, miren que la operativa es bastante parecida a la del euro neozelandés, pero otra vez lo mismo. Miren que este alto no fue más alto que este. Sí, rompió este primer alto, toda la razón, pero no es más alto que este. Cuando este tipo de cosas pasan, yo tiendo a intentar no entrar en esas cosas porque suelen resultando al revés las cosas.
Suelen ser movimientos de como de toma de liquidez en esos mercados y no es atractivo. El libra dólar, miren cómo reacciona de bien en el 78, en los 1.38,30. Viene el precio y toca y boom, reacciona a la baja. ¿Cuál es el problema del libra dólar? Ya está abierta, yo ya la tengo abierta. El problema es que en marcos menores todavía no me da un cambio de estructura. El precio reacciona muy bien, tiene mucha fuerza en la caída, pero tiene todavía que romper esta resistencia y esta de aquí. Por eso he puesto esta alerta en esta zona, para que cuando llegue ahí podamos asegurar la operativa. En el neozelandés franco, el precio vino buscando la zona, pero no alcanza a tocar exactamente el punto de entrada, que era ese nivel que teníamos en esa zona. Miren, el precio entra, toca el order block, se queda en ese nivel y boom, dispara a la baja. Aquí en este nivel podríamos haber buscado una entrada, pero prefiero no hacerlo porque ya tengo muchas operaciones abiertas en otros sentidos. Mi intención no es abrir muchas operaciones, no es abrir 30 operaciones, es abrir las que tienen sentido, las que funcionan dentro del sistema. Y si no lo hacen, pues sencillamente no lo abrimos. Neozelandés CAD, estamos esperando que llegue a estos niveles, ahí no hay nada. Neozelandés yen, miren, otra vez, bajo más bajo, retroceso, viene al 91 y boom, se dispara otra vez a la baja. Es continuar repitiendo el proceso 30 veces más. ¿Por qué no tomo esta operativa? Porque a mí no me gustan estos cierres que hay aquí. El bajo no es más bajo realmente. Este bajo es un bajo de liquidez. Es que el precio volvió a meterse en esa zona y puede ser que el precio continúe subiendo. No lo sabemos, pero miren cómo termina funcionando nuevamente el sistema. Neozelandés dólar, la misma historia, bajo más bajo, el precio retrocede al 78 y boom, dispara otra vez a la baja. Y así sucesivamente, podemos hacer análisis 20 veces, ya lo estuvimos revisando. Este Standard & Poor's, yo siempre digo que yo no invierto en índices hace mucho tiempo, pero hicimos el ejercicio la semana anterior de hacer este análisis. En ese momento el precio estaba aquí más o menos y le dije, puede rebotar en ese 61, además porque tiene esta zona, y miren lo que hizo, boom, rebotó al alza, punto. El mercado es alcista, el movimiento es alcista, la corrección es alcista, el mercado inició. El dólar CAD, miren este movimiento, parece ser que empieza a reaccionar al alza. Las paridades versus el CAD parecen estar funcionando bastante bien. Entonces, cuando digo bastante bien me refiero a parecen estar generando un movimiento alcista bastante interesante. Entonces, tenerlo en cuenta porque puede ser una operativa que pueda funcionar con mucho interés durante esta semana. Tenerlo en cuenta porque cuando se alinean como varias situaciones en contra del CAD, por decirlo de alguna manera, y el precio empieza a funcionar de esa forma, es bastante factible que el precio termine funcionando de esa manera, es decir, que termine dando el movimiento alcista para el dólar canadiense. ¿Me entienden? O sea, el dólar canadiense versus el yen japonés, por ejemplo, le estamos vendiendo. Por lo tanto, en caso de que ese CAD, ese dólar canadiense se caiga, vamos a tener un euro CAD moviéndose al alza, un dólar CAD moviéndose al alza, un libra CAD moviéndose al alza. Esa sería como la lógica de la inversión. El dólar franco hizo un movimiento de caída. Esto no lo abrí yo realmente no entré aquí y les voy a explicar el por qué. Porque en el movimiento diario el precio tiene una tendencia alcista. Sería irresponsable de mi parte abrir un movimiento en contra de mi tendencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Esperando a que el precio venga a buscarme algún tipo de corrección. Si no me da corrección, pues prefiero no entrar al mercado y ya está. Hay otras operaciones posibles que hacer en vez de estar intentando entrar en contra del mercado. Esto por aquí y yo estoy esperando precios cercanos a esto. 0.90 cerrados, 0.9000. ¿Listo? En dólar versus el peso colombiano. Vamos directo a los 4.000. Esto no tiene ninguna otra lógica. Estamos en este momento en un nivel importante de los 3.900, que está bastante relevante para el precio, pero su próximo nivel natural son los 4.000 pesos. Es decir, de 3.900 a 4.000 lo pueden explotar bastante bien. Esto lo venimos hablando, lo veníamos comentando, se los comenté en su momento, que yo creía que el dólar americano versus el peso colombiano terminaría en niveles cercanos a 4.000. Esperemos a ver qué sucede, pero por ahora tiene toda la pinta de que vamos a ir hasta esos niveles. Y el dólar yen nos ha hecho bastantes malas jugadas, malas pasadas. Y es que miren cómo termina reaccionando a la baja al final en esta zona del gráfico. Vino a buscar los 91, termina haciendo el movimiento y explota por fin a la baja. Lo estuvimos buscando más abajo. Miren
esta zona. ¿Qué pasa? El gráfico aquí necesitamos que cierre por debajo de estos mínimos, es decir, que venga a buscar este nivel que está marcado aquí en azul. Yo puse esto para hacerle un seguimiento como siempre. Este nivel que está marcado aquí en azul, que cierre esta vela por debajo de estos mínimos de aquí, ¿sí? Para que nos haga un mínimo más bajo, para que nos dé un cambio de estructura. Y ahí buscamos la corrección y podemos buscar una venta nueva. Pero hasta que no lo haga, pues no ha pasado nada todavía para nosotros. El caso del petróleo lo estuvimos analizando también, el WTI, un movimiento alcista muy contundente que parecía devolverse en esta zona, sí, pero el movimiento sigue siendo alcista, viene a buscar la corrección al 78 y boom, se dispara otra vez. Ahora está en una línea, en una zona de soporte de resistencia importante, pero tendría toda la capacidad, teóricamente hablando, de venir a buscar los $81 por barril, por lo menos técnicamente hablando. Habría que ver si la OPEP o por alguna razón político-económica se termina tomando alguna decisión que termine afectándolo. El tema de las tasas de interés puede ser importante para eso, y lo de los inventarios de crudo que va a salir mañana también puede afectar el tema del precio. El oro, una posición de la que hemos estado hablando la semana anterior, importante, relevante la zona en la que se encuentra, pero todavía no despega. La estructura se enredó bastante. En este último movimiento parecía que había un rompimiento, que podemos buscar un retroceso y nuevamente una compra, pero el precio nunca fue capaz de romper al alza esa estructura bajista que viene trayendo en esos niveles. Miren cómo el gráfico en líneas, el precio alcanza, viene a buscar estas zonas, pero no es capaz de volver a despegar, mantiene un movimiento bajista en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que en los marcos menores tenga la capacidad de hacer un rompimiento al alza, un retroceso y poder seguir buscándole compras. No tendría sentido, no hay ninguna razón objetiva de que el oro tenga un movimiento bajista, no tendría por qué ser así. Así que esa es, señores, nuestra observación para esta semana, es lo que podemos decir, lo que podemos hablar, lo que vemos nosotros a mercado. Nuevamente recordarles, pueden seguirnos en nuestro canal de Telegram, donde compartimos este tipo de oportunidades, este tipo de opciones, y donde podemos estar mucho más pendientes de este tipo de situaciones y de nuestro operativo en el día a día. Espero de todo corazón que les haya sido de utilidad. Este video fue mucho más concreto, más sencillo, más al punto de lo que queríamos mostrar. Cuáles son nuestras posibilidades de inversión durante esta semana y qué tipo de opciones podemos estar buscando. Recuerden, mi nombre es Fabián Muneva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que se las voy a dejar por aquí en alguna parte. Y nos vemos en una próxima ocasión. Espero tengan una excelente semana de inversión y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.